Y el título es El perdón nos trae a la bendición. El perdón nos trae a la bendición, amén. Y está basado ahí en Lucas 11:4. El perdón, que se traduce perdonar, significa literalmente dejar pasar. Vuelvo y repito. En la Biblia la palabra griega que se traduce perdonar significa literalmente, o sea, así es, dejar pasar. Como cuando una persona deja de exigir que se le pague una deuda. Amén. Jesús usó esta comparación al enseñar a sus discípulos a orar. Perdónanos nuestros pecados porque nosotros también perdonamos a los que nos deben. Amén. ¿Cuál es el texto? Lucas 11:4. Amén. ¿Cómo es el título? Qué pena devolverse un poquito. El perdón nos trae a la bendición. No se preocupe, mi hermana, que para eso estamos. Para aprender con amor, a tenernos paciencia. Amén. A tener compasión, a tener misericordia. Esa es la sana doctrina que se debe predicar de Cristo Jesús, lo que Él nos vino a enseñar a nosotros, a la humanidad. Eso no es solamente para los que ministran la palabra, no, Señor. Eso es para todos, para todo el pueblo. Tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a amarnos. Por favor, alguien que me colabore, por favor. Muchas gracias, mi amado. Entonces, mis hermanos, Lucas 11:4 dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y potencia de su Santo Espíritu. Y perdónanos, nos perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. Es una hermosa reflexión esta palabra tan linda del perdón, porque eso sí que nos hace falta a la humanidad. Hay mucho orgullo y altivez en nuestro corazón. Nos creemos más que los demás, porque quizás asistimos a un lugar donde nos reunimos a adorar a Cristo. Pero eso es amar, eso es perdonar. Yo siempre digo, hagamos un signo de interrogación en nuestro corazón, en nuestra mente, de lo que el Señor nos quiere hablar y de lo que nosotros hacemos. El Señor siempre nos exhortó a perdonar, a amarnos, a respetarnos, a tolerarnos, porque todos somos pecadores. Aquí no hay ninguno santo, dice la Escritura. Santo, 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 aleluya. Cristo Jesús, Él sí vino y vivió en santidad. Por nosotros se hizo pecador, no porque Él hubiera pecado. Amén. Pobres de aquellos que dicen que Cristo pecó. Ay, sí, ticos, cuando tengan que rendirle cuentas al Señor. Porque esta palabra es fiel y verdadera. Esta palabra profética, única y verdadera profecía, no como la que andan diciendo por ahí falsos profetas y a falsos apóstoles. Aquí están los apóstoles, aquí quedaron escritos. Aquí se cerró el canon, mi amado hermano, no se deje estafar, están haciendo mercadería de la iglesia, del pueblo de Dios, de su fe. Aquí no estamos para que el servidor sea el más grande, es para alabar y exaltar el nombre de Cristo. Amén. Por favor, hermanos, despertemos. Pueblo de Dios, despierta. La religión nos salva. Los hombres nos salvamos, los hombres no hacemos milagros. Si los milagros se hacen, es porque aquí el Señor escrito está. Él hace los milagros porque Él es el Todopoderoso. Aleluya, amén. Él es el que levanta a los muertos, el que sana al enfermo de sida, de cáncer, de una enfermedad terminal. No somos los hombres, mis amados. Y basado en esto vamos a leer más adelante, porque la
por causa del pecado hay enfermedades. Aquí estamos para aprender, mis hermanos. De igual manera, en la parábola del esclavo que no mostró misericordia, Jesús explicó que el perdón es como la cancelación de una deuda. Vamos a leer ahí en Mateo 18, 23, 35. Mateo 18, repito, 23 al 35. Entonces dice aquí, por lo cual el reino de los cielos, pongamos atención, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Está haciendo es una comparación, no es literal. Es semejante, dice aquí, a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces podemos decir que cuando Dios hace cuentas con nosotros los hombres, amén. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Lástima que no profundicé en este estudio, mis hermanos, porque nosotros tenemos que, para aprender a interpretar las escrituras, leer el texto, el contexto y el posttexto, para entender lo que quiere decir correctamente la palabra. Porque hoy fácilmente una persona toma un versículo y da un gran sermón y manipula la palabra para obtener lo que ellos quieren, el beneficio propio personal, ya sea el que sea. Entonces, los talentos, podemos estar hablando quizás a esta época de millones. En nuestro país, Colombia, un ejemplo, 100,000 millones de pesos. Un hombre que le debía a su rey, ¿cierto? Hagamos ese ejemplo, que fuera esa comparación. El 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. En aquella época, en el contexto histórico, vamos al contexto histórico, atrás, a recordar que si no podían pagar las deudas, le podían quitar su familia y hacerlos esclavos. Amén. Es hermoso que entendamos, esto no es para esta época. Entonces aquel siervo, el 26, postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Le suplicaba aquel siervo a su señor. El 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¡Wow! Toda esa cantidad de dinero, ¿no? Que era un hombre muy acaudalado, según la historia que cuenta aquí. Amén. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Ya era menos dinero. Ahí hablamos un ejemplo de millones. Aquí estamos hablando de miles. ¿Sí? Un ejemplo, 900,000 pesos. Entonces, el Señor le perdonó aquí una deuda de talentos. Me disculpan porque me faltó profundizar en esto para explicarles más sobre el dinero que se movía en aquella época. Hablaba de una viuda que dio 2 dracmas y dio más que los demás. 2 dracmas podíamos decir que de pronto eran moneditas, como 200, 2 monedas de 200 pesos quizás, o de 100. ¿Qué sabremos? Pero porque no hice el estudio bien profundo, pero un día esto les voy a explicar sobre ese tema. Es hermoso, esto dedica tiempo, dedicación, oración e integridad en nuestro corazón para dar un sermón, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, pero estamos haciendo más o menos poniendo el ejemplo. Bueno, entonces, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. El 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Sí. El 30, mas él no quiso,
sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Cuántos a veces somos así? Dios nos perdona tanto, ¿cierto? Pero no perdonamos a nuestros padres, a nuestros hijos, sus faltas, sus errores, sus defectos. No somos como aquel padre movido a misericordia con el hijo pródigo que fue y malgastó todo el dinero que ni siquiera le pertenecía, porque todavía no deberían de haberle dado la herencia según el contexto histórico, y se la habían de haber dado al otro joven que estaba trabajando y siendo más juicioso. Pero bueno, eso es hermoso porque ahí vamos poco a poco, a medida que Dios nos va dando palabra, nos va enseñando. Amén. El 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Vamos hasta el 35, vamos en el 33. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mis amados, Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario a morir por tus pecados y por mis pecados, o viceversa, mis pecados y tus pecados, para salvarnos de ir al infierno. Hay sectas que dicen que el infierno no existe, que como un padre tan bueno y tan amoroso va a enviar a su creación al infierno. Pero aquí habla Dios que hay cielo e infierno. O si no, ¿a qué vino Cristo Jesús al mundo? De nada serviría estar aquí predicando. Yo no estoy predicando aquí un evangelio de prosperidad, de religiosidad, de adoración al siervo o al sitio donde nos congregamos. No, mis hermanos, yo estoy predicando al que debemos de predicar, el evangelio de Jesucristo, el Salvador. Un hombre que murió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y ese fue Jesucristo. Con todo el respeto. No fue uno de los tantos santos que nos han enseñado que debemos de adorar, ¿no? Es al que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario y fue crucificado. Y allí, ¿sabe qué hizo? Allí clavó el acta de decretos que había contraria a nosotros, las leyes que no podíamos cumplir. Habían 613 leyes. Es un tema largo, que si la estudiáramos una a una, hermano, estaríamos aquí, yo creo que toda la vida y no alcanzaríamos a entenderlo correctamente. Pero como nosotros los seres humanos somos tan pecadores, no podemos cumplirlo todo. En esa época se apedreaban, se mataban las personas porque eso ordenaba la ley, ¿cierto? Los que han estudiado las escrituras, los que no, entiendan y escuchen, escudriñen, aprendan. No coman cuento de lo que dice el predicador acá, coman palabra, mis hermanos, aliméntense, en esto es alimento para el alma. Amén. Amén. Entonces, el único ser que puede perdonar pecados es Jesucristo. Aleluya. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. A Él debemos de dar la honra, la gloria y el honor, no es a nosotros los hombres. Por más de ese estudio, dinero, fama que tengan los hombres, no, por favor, eso es idolatría. La idolatría no solamente a los muñecos de barro, de yeso que adoran algunas personas. También hay idolatría cuando cogemos a un hombre y porque Dios lo usa y hace de pronto milagros, sanidades, hace prodigios, entonces lo ponemos en muy alto y dan los millones y les dan yates y bueno, tantas cosas que he escuchado, no me consta. Pero parece que es cierto. Y lo tremendo, ¿sabe qué es? Que hacen mercadería de ello, hermano. Cuando en la época de Hechos de los Apóstoles, los creyentes llegaban a los pies de Cristo y vendían sus posesiones y los ponían a los pies de los apóstoles, era para que no hubiera necesidad dentro del pueblo.
Y dice que no había necesidad dentro de los creyentes, hermanos. En la iglesia primitiva, cuando nació la iglesia, en Hechos de los Apóstoles lo dice, cuando por primera vez le dijeron a los apóstoles cristianos. Antes no existía el cristianismo. Habían religiones y habían creencias. Y había gente como Abraham, que aún daba diezmos sin haber la ley. Y era un hombre muy poderoso, que tenía mucho dinero. Sí. Dios no nos pide a nosotros algo de lo que no podemos dar, mis hermanos. No se dejen estafar. Dios no te va a poder pedir diezmos si tú no puedes darlo, hermano, si no te puede ni sostener. Al contrario, entonces la iglesia estamos para ayudar. No para sostener a los demás, ni mantenerlos. Porque también en Corintios el apóstol Pablo exhorta a la iglesia, porque habían algunos que no trabajaban. Y ay, por favor, hermanito Pablo, hermanito Pedro, Juan, venga un mercadito. Y a toda hora era el mismo. No, vaya y trabaje, hermano. Eso es bíblico. El apóstol Pablo trabajaba. Él hacía tiendas. Y él mismo lo dice, él no era gravoso a los demás, como aquí lo estamos haciendo nosotros. Aquí no le estamos pidiendo un sueldo a nadie, ni que nos paguen ni siquiera arriendo. Lo digo porque es lo que debemos de hacer los siervos de Dios. No hacer mercadería, no llenarnos de dinero a costillas de los demás. En la época de la ley, los que ministraban en el templo, ay Señor, se me fue la paloma, dicen por ahí, agarrémosla. Había el grupo de la época de las leyes, se le entregaban los diezmos al pueblo, a los... ¿Cómo es que llaman? Sacerdotes, no, o sea, ellos no eran sacerdotes. Levitas eran los que administraban en la parte espiritual, pero habían sacerdotes, o sea, eso es estudios profundos, hermano. Entonces los levitas eran los que administraban en el templo, administraban y ayudaban y hacían todo. Ellos recibían los diezmos, pero ellos no tenían riquezas. Dios no les dio tierras a ellos. Por lo tanto, ellos tenían que ser alimentados, vestidos y su familia era por el pueblo. Pero era un mandato de Dios en la época de Levíticos. Ahí lo habla cuando Dios dio esa ley. Entonces primero les dio las tierras y no cualquier terreno. Y lo que producía esa tierra lo habla la escritura. ¡Wow! Habían hasta gigantes, imagínense los frutos que habían allá. Y ellos les daba miedo, pero Dios es el proveedor. Dios es tu proveedor y mi proveedor, hermano. Amén. Yo no dependo de ustedes, ni ustedes dependen del pastor, del siervo que esté ministrando aquí la palabra de Dios. Ministrar la palabra de Dios. Eso es ministrar, no es coger y hacer un show aquí para que la gente venga y me dé dinero. No, hermanos, y para yo hacer rico a costillas de ustedes. No, estoy en contra de eso y lo digo porque eso es pecado. Yo no estoy diciendo que no demos diezmos, porque de qué se sostiene la obra. Pero ojalá todos fuéramos como el apóstol Pablo, o como se hace en muchos lugares como en este, que no se les pide dinero para sostenimiento de nosotros, aunque es bíblico y a veces pasamos necesidades. Pero yo sé que Dios nos va a levantar aún para bendecirlos a los hermanos más necesitados. Eso se está haciendo en este lugar. Dios está tocando corazones, está trayendo mercaditos, por ahí están, vamos a repartir unas papas, un punto de papa que trajo por ahí un hermano desde la Altamira y una arroba de arroz, digo, para los hermanos más necesitados. Y eso trae bendición. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces vemos que nosotros tenemos que aprender a hacer lo correcto y a perdonar. Porque si nosotros perdonamos, mire lo que dice el Señor aquí. Aquel hombre tenía una gran deuda como nosotros los pecadores tenemos una gran deuda con Dios. Amén. Algunos son violadores, asesinos, ladrones, avaros, roban millones. Pero Cristo Jesús también murió por ellos. Así como por nosotros. Quizás nosotros no fuimos así, pero fuimos borrachos, mujeriegos. Quizás dejamos nuestros hijos abandonados. Quizás sí fuimos infieles a nuestras esposas o nuestra esposa a los esposos. Bueno, tantos pecados. Porque robar o pecar no es solamente cuando le metemos la mano al bolsillo a los demás. No, hermanos. Cuando estoy siendo deshonesto con mi esposa, yo ya estoy robando el amor de mi esposa, de mis hijos. Cuando estoy haciendo lo incorrecto, cuando yo no proveo para mi casa, ya estoy robando a mi hogar lo que les pertenece.
Y eso es bíblico, mi hermano. Amén. Tenemos que entenderlo. Cuando yo le digo a mis hermanos que tienen que traerme en el dinerito a mí para vivir bien, pero ellos aguantan hambre, eso también es robar, hermanos. Eso no está bien. En la época antigua, los que no podían diezmar ofrendaban. ¿Y qué ofrendaban? Una tortolita. Era lo mínimo. Eso daban como ofrenda. Y era acepta delante de Dios. Dios no mira la cantidad que tú des, que nosotros demos. Es la calidad con que demos las cosas, a medida que podamos. Dios no le exige a un tipo que gana 35 millones de pesos en el Congreso, lo mismo que al pueblo que devenga 800,000, 900,000 pesitos. No le alcanza ni siquiera para pagar el arriendo de los servicios y mantenerse el mismo, menos una familia. Dios no es injusto, nosotros los seres humanos sí somos injustos. Dios no hace excepción de personas. Vemos en Hechos de los Apóstoles cuando este centurión romano, Cornelio, era romano, pero era un hombre justo y temeroso, piadoso delante de Dios. Se reunía así como nosotros, con sus familias más cercanas y amigos más cercanos, a buscar la presencia y adorar al Dios verdadero, al Dios del pueblo de Israel. No hay otro Dios verdadero. Al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al gran yo soy, al alfa y la omega, al principio y al fin, al que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, mi amado hermano. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Amén. A Él debemos de aplaudir. A Él debemos de adorar. A Él, no sea a los hombres, hermanos. Por Dios. No adoremos, no idolatremos a las personas. Eso es pecado. En Grecia, cuando el apóstol Pablo fue a predicar con Pedro, hubieron milagros. ¿Y sabe qué hicieron los de Grecia, los gregorianos? Porque ellos son muy idólatras. Ellos adoraban imágenes y se hacen dioses de Zeus, de Hércules, todo eso es mitología griega. Estudien, hermanos. Y entonces ellos vieron cuando Pablo y creo que fue Silas también y Pedro fueron allá a predicar. El caso fue que ellos fueron. Sé que Pablo y Pedro fueron a predicar y ellos, pues Dios los usaba y se hacían milagros. Entonces ellos, atónitos de lo que estaba haciendo Dios, entonces empezaron a adorar y a postrarse y a hacer cosas que no debían, y ellos rasgaron sus vestidos y les exhortaron. Eso es un varón de Dios. El que no se roba la gloria de Cristo, ni las riquezas del pueblo que son de Dios. Amén. Amén, hermanos. Entonces hagamos lo mismo. Nosotros tenemos que decirle: no, mi hermano, a mí no me adore. Yo soy servidor de ustedes. Dice: el que quiera ser más grande sea vuestro siervo. Entonces yo estoy es para servirle, no para que me tiendan tapete, ni me compren un Mercedes, ni carro último modelo. Nada de eso, hermano, no. No, hermano, aquí lo importante de la iglesia son ustedes. La iglesia no es un sitio donde nos congregamos, hermanos. Venimos a aprender a amarnos, a perdonarnos. Y Jesús, ¿qué hizo con Cornelio? Dios en esa época, que es el mismo Jesucristo. Amén. Vino y perdonó, aceptó a Cornelio dentro de la iglesia. Y él estaba orando, Cornelio en un lado, Pedro en el otro, y Dios hace todo perfecto, los unió y le dijo: Cornelio, envía hombres a Jope, allá donde Simón Pedro el curtidor. Mientras tanto Pedro estaba viendo una visión y vio un gran lienzo y dijo: Señor, cosa inmunda yo no como. Dios le estaba mostrando de que la salvación era también para los gentiles, no solamente para el pueblo de Israel. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Eso es lo que tenemos nosotros que aprender. Entonces dice Pedro: wow, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, mis amados. Dios no hace acepción de personas. Entonces aquí él le perdonó a aquel hombre, ese rey, mucha cantidad, y el otro no le quiso perdonar una deuda más pequeña, ¿cierto? Porque a veces somos así nosotros los seres humanos. Entonces, así como Dios ha perdonado a los grandes, quizás narcotraficantes, violadores, asesinos, así también nos ha perdonado. A veces decimos: yo no robo, no mato, no hago mal a nadie. O sea, yo soy santo, san fulano, san sutano, y nos parecemos a los muñecos de yeso allá santos que dicen que hay, que no son santos. Santo cuando entregamos nuestra vida a Cristo y le dice la palabra de Cristo, Jesús nos santifica. Amén. Amén. Eso es doctrina, eso es palabra, hermano.
estoy aquí para agradarme ni para predicar una religión. Yo aquí no profeso una religión, ni cristiana, ni evangélica, ni católica, ni adventista, ni musulmana, ni nada. Yo aquí predico la palabra de Cristo Jesús y todos estamos llamados a hablar de Cristo. Eso es predicar, hablar de Cristo, hermanos. Aquí esto no es para hacer mercadería, negocios, para alguien personal. Esto no es un negocio, porque Cristo Jesús dijo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre, pero no estaba hablando de dinero. Es las almas para ganarlas a Cristo. Eso sí tiene recompensa. Cuando tú haces algo bueno, como ese varón que vino aquí, trajo ese bulto de papa y esa roba de arroz, y hace 15 días vino también otro hombre que dijo, la verdad, me gusta ayudar a los pobres. Y él sabe que eso trae bendición. Sí. Y el Señor lo dice, cuando lo hiciste a uno de esos más pequeñitos, me lo hiciste a mí. Bueno, Señor. Ahora más tarde les enseño sobre eso. ¿Amén? Entonces dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces tenemos que entender, hermanos, que tenemos que siempre perdonar. Así hayan asesinado la guerrilla, las FARC o ELN, bueno, qué sé yo, a una persona tenemos, el verdadero cristiano perdona. Amén. Y yo sé que eso no es fácil. Eso no es fácil. A veces no perdonamos a nuestros hijos, porque a veces se nos levantan en la adolescencia de pronto, más que todo en la adolescencia, a ese chiquitico de esto ya se le alegan a algunos, cuando no los educamos con varita. Porque la palabra nos enseña a corregir nuestros hijos, al niño se corrige con vara. Al joven ya tenemos que ser más sabios, hermanos, porque no nos vamos a tener que ir a los golpes con los muchachos. Pero eso no está bien delante de Dios. Viene un jovencito aquí y de pronto fue un vicioso y lo amamos, ¿cierto? Le decimos, venga que Cristo te ama, yo también te amo, ven. Le damos un buen consejo, le ayudamos, le guiamos, le orientamos, ¿cierto? ¿Y por qué no lo hacemos con nuestros hijos que quizás pues, son rebeldes y a veces son terribles? Pero tú y yo también fuimos adolescentes, mis hermanos. Nosotros también cometimos errores, hombres y mujeres. Hicimos locuras. Las niñas se volaban de la casa con el novio y resultaban embarazadas. Y después a sufrir. Pobrecitas, ¿cierto? Los muchachos se meten en los vicios, en narcotráfico, bueno, cosas que no deben de hacer. Terrible. Pero a veces nos falta sabiduría. No es que le alcahueteemos el pecado, pero por lo menos nosotros podemos decirle, mi amado, eso no le gusta a Dios. Hijo, te amo, pero no comparto tu pecado. Tú tengas que rendirle cuenta a Dios. Y doblemos rodilla. A nosotros, a ti y a mí no nos enseñaron a doblar rodilla por nuestros hijos. Yo sé que mis papás no lo hicieron por mí. De pronto mi mamá, ya. Tal vez, en medio de todo eso, su fe y ignorancia buscaba de Dios. Tal vez no. Papá sí ni que decir. Pero bueno. Yo no soy juez, yo tengo que perdonar a papá, a mamá sus errores. No es que yo también he fallado como padre con mis hijos. Ser padre, hermano, es la profesión más difícil en la vida y a nadie nos enseñan a ser padres, hermano. Pero el Señor sí nos enseña. Amén. Aquí está escrito todo. Este es el manual de la vida del ser humano. Amén. Dios, nuestro creador, Él nos creó, varón y hembra nos creó, no nos creó 2 hombres y 2 mujeres para que nos acostemos. Eso es pecado, hermano. Los que están enseñando esas cosas. Hay de aquellos. Y muy pronto estamos en principios de dolor. Esto no es mentira, hermano. Se ha venido cumpliendo letra por letra y palabra por palabra. Y tendremos que rendirle cuentas a Dios de cada palabra que sale en nuestros labios. Tengamos temor, hermanos. No maltratemos a los más débiles. Menospreciamos al más pobre, hermano. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? De lo más vil y menospreciado sacó para avergonzar a los sabios, hermano. ¿Sí? Entonces, entendamos lo que Dios quiere en nuestras vidas. Aprendamos a perdonar a papá, a mamá, porque quizás no nos supieron corregir, no fueron buenos padres, se fueron con otra mujer, no vieron por nosotros, pero sí vieron por los hijos de otros. De pronto nos desheredaron y hay resentimiento y dolor en nuestro corazón. Perdonemos, hermanos. Eso no nos cuesta nada. Dice la palabra de Dios, no he visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. Hermanos, mire, yo estoy seguro que aquí estaremos pasando momentos difíciles, pero Dios nos va a levantar. Porque aquí hay un corazón limpio y puro delante de Dios. Sí.
Y si somos justos delante de Dios, bueno, no por nuestros propios méritos, por lo que Cristo Jesús hizo, Él nos justificó. Entonces, no vamos a pasar necesidades. De pronto está probando en nuestro corazón hasta dónde vamos nosotros, si amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Grande mandamiento, ¿no? Amén. El Señor nos enseña a perdonar. Promesa. Mateo 18, 23, 35. Entonces aquí aprendemos a perdonar a los que nos deben, porque de la misma manera Dios nos perdona y aún más nuestras deudas. Amén. Perdonamos a otros cuando dejamos de guardar resentimiento y no insistimos en pedir compensación por el daño que nos hayan hecho o por la pérdida que hayamos podido sufrir. La Biblia enseña que el perdón se basa en el amor sincero. ¡Wow! Esto sí pega duro. El perdón se basa en el amor sincero. ¿De verdad amamos a Dios? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma y tu corazón, y a tu prójimo como a sí mismo. Signo de interrogación. ¿Llamamos a nuestro prójimo? ¿O lo maltratamos y nos creemos más que ellos? Porque quizás tenemos estudio, dinero, poder. Yo aquí no estoy para infundir temor a nadie. Estoy para predicar entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Entre el camino del bien y el camino del mal. Tengo que hablar pecado, pecado dice radical. Y tengo que hablar de lo que el Señor nos dice que vivamos en santidad como Él es santo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. O sea, como Dios es santo. Dijo el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Retengan lo bueno y desechen lo malo, hermano. Si ven algo en este servidor, desechen lo malo. Es más, yo me presto para conversión, porque yo también soy pecador. Necesito de sus oraciones. Si yo soy lo que soy hoy en día, se lo debo todo a Dios. No soy nada. Soy un siervo infiel, dice la Escritura. Hago lo que Dios me dice que haga. No tengo por qué envanecerme, hermano. Ni tampoco tengo por qué creerme menos, porque de pronto aquí, en un salso, estamos como en la época de Cristo, congregándonos. En los portillos de las casas se congregaban en la iglesia primitiva, y ahí inició la iglesia, mis hermanos. Ahí inició la iglesia, fueron bautizados en lenguas. En aquella época, cuando fueron bautizados, entonces los judíos, el pueblo que iba allá, iban egipcios, persas, medopersas, etcétera, etcétera. Estudian la Biblia, han hecho de los apóstoles lo hablan. Entonces decían, venga, ¿y estos no son judíos? Entonces, ¿por qué hablan en nuestras lenguas? Eso es el hablar en lenguas. Cuando se hablaba, porque el canon quedó cerrado y ya no se hablan en lenguas. ¿Para qué, hermano? Si ni siquiera entendemos lo que hablamos. De pronto decimos cosas que no debamos ante Dios. Hermano, esto es doctrina. Yo sé que grandes predicadores que los tienen en mucha alta estima a mí me quisieran apedrear. Y si hasta me quisieran matar, pero pues ahí demuestran lo que hay dentro del corazón. Yo no estoy aquí para agradar a nadie, sino a Cristo Jesús. Estoy para servirle al pueblo de Dios y a todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo. Dice la palabra de Dios, yo toco y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de una relación personal entre el ser humano y Cristo Jesús, el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo está hoy aquí. Nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. El Espíritu Santo nos enseña. Eso de teología yo estudié. Llevo 22 años estudiando. De a poquito. Ahorita estoy estudiando. Estudiamos hace como 6, 7 años. Hicimos un curso de teología bíblica y ciencias religiosas. Algo aprendí. Gloria a Dios. Y lo que más aprendí, mis hermanos, es que el mayor estudio, el mayor título, está aquí en la palabra de Dios. Cuando yo escudriño con santidad, integridad y vivo la palabra, hermano, no solo predico. Yo conozco a muchos predicadores que se creen dioses. Dios tenga piedad de ellos, porque no debo robarme la gloria de Dios. Él no la comparte ni siquiera con la Virgen María, que fue un instrumento valioso en manos de Dios, pero porque era una mujer virtuosa. Y sin embargo él dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Y ella le decía, mi Señor, a Jesús. Entonces, ¿por qué adoramos a María? Eso no es bíblico, hermanos. Y menos a otros santos, San Pablo, San Pachito.
Chinavita, Guadalupe, bueno, se sacaron un poco, ¿no? ¿Hasta dónde llegamos los seres humanos? Somos muy malos, somos muy pecadores. Dios aborrece el pecado, la idolatría, la hechicería, la brujería, el adorar a otras personas. Dios mío, nosotros debemos de adorar todos al Señor, mis hermanos, amén. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Vemos que el amor, dice aquí, el verdadero amor es el que nos lleva al perdón. El amor sincero es el que nos lleva al perdón. El verdadero amor no lleva en cuenta el daño. 1 Corintios 13:4. 1 Corintios 13:4 habla sobre el verdadero amor. 13:4. Y dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Tenemos amor en nuestro corazón, hermano? De acuerdo a lo que dice aquí, el amor no es sufrido. ¿Nosotros sufrimos? Y si sufrimos ya a veces no queremos volver a la iglesia. ¿Cierto? Pero el amor es sufrido, mis hermanos. Yo no me aguanto a mi esposa o no me aguanto a mi esposo, hermano. ¿Y dónde está el sufrimiento, el amor, el verdadero amor? El amor no es el amor eros, el de la carne, de la atracción física, no. Verdadero amor es el amor ágape, el amor sufrido, hermano. No lo digo yo, lo dice la Escritura. No lo dice un gran teólogo, lo dice Cristo Jesús en su palabra, amén. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Entonces nosotros no tenemos por qué creernos más que los demás, ni menos que los demás. Bueno, si nos creemos menos, pues yo me creo menos que los demás. La verdad, yo no quiero glorias ajenas. No, yo quiero darle la gloria a Cristo Jesús, que es el que hace todo en mi vida. Si hablo feo o bonito, pues yo le digo: Señor, ayúdame a hablar bonito, porque pues, a la gente le gusta que le hablen bonito. Pero si yo no puedo hablarles bonito lo que ustedes quieran que les diga, no, yo tengo que hablarles bonito a lo que la palabra me dice que les hable bonito. Amén. Entonces, no maltraten a sus familias, no maltratemos. Yo me incluyo, yo también soy pecador. No gritemos, uy, Dios mío, eso sí nos cuesta. Y más los que tenemos ese tono de voz como para. A veces hablamos duro y ya parece que estuviéramos gritando. Y si cuando gritamos, y ya, dice, el Espíritu Santo dice: bájale el tono. La palabra blanda aplaca la ira. La áspera hace subir. Pues practiquemos la palabra. Hablemos con amor. Y si de pronto hablamos y la persona dice: pero no me grite, perdóneme, qué pena, disculpe, por favor. Si no lo perdona, no interesa, usted cumple delante de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a Génesis 50, 14 al 22. Estamos aprendiendo del verdadero perdón que va basado en el amor. Amén. ¿Sí lo están entendiendo, mis hermanos? ¿Me estoy dando a entender? Amén. Yo quiero que nos quede claro. Génesis 50, 14